decirles a ustedes que recientemente pronuncié una conferencia con el título 1x7 Plus. 1x7 Plus. Cómo reconstruir Haití en Haití y evitar una guerra en la isla de Santo Domingo. Yo al profesor Becker, a los directores aquí presentes, les voy a mandar la versión escrita para que la comparta con ustedes, para que profundicen en el planteamiento, porque República Dominicana no puede perder el factor moral. Ellos quisieran que tuviéramos una línea de confrontación para poder intervenir cínicamente por razones humanitarias. No solamente en Haití, sino en esta parte. Y yo lo he denunciado. Y recientemente lo denunció el senador Marco Rubio cuando dijo allá en Estados Unidos que de momento hay planes de la administración Biden de trasladar 3 millones de haitianos a la República Dominicana. Eso es una denuncia muy grave, que aquí no se debatió lo suficiente. Pero ahí hay un planteamiento propositivo, diferente, de una de las tareas pendientes que tiene la comunidad internacional, porque hay una lista de estados fallidos en el mundo que de débiles han terminado en fallidos, y entonces la tarea es qué vamos a hacer con los estados colapsados, fallidos, desintegrados. En América, afortunadamente, no tenemos muchos casos, pero ese que está ahí es un caso histórico. Y Haití es un estado fallido, pero también se está probando en Haití que el sistema internacional, los organismos internacionales, son fallidos. Porque ahí han mandado 6 misiones a Haití, sin mandato ejecutivo. Y cada vez más la situación de Haití está peor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Eso es espontáneo o es resultado de otra estrategia que no se revela? Primer punto. Segundo punto. El profesor Cuello trataba, bueno, hay muchos temas que se pueden tratar y cada tema da para una conferencia. Pero yo quiero destacar algo. Miren, el profesor Andrés Cortén, el profesor lo conoce, aquí todos lo conocen, en la década de los 70, 80, estuvo aquí en Santo Domingo, escribió unos ensayos importantes. Y yo después tuve oportunidad de conversar con él. Nosotros tenemos aquí, y todos los países de América Latina, de una u otra manera, y muchos países del mundo, tienen una economía extractiva de rentas. Ahora le dieron el premio a Acemoglu, premio Nobel de Economía. Bueno, él trabajó mucho el tema de la economía de alta concentración extractiva de renta, más que orientada a la producción, la productividad, la competitividad, la innovación, la promoción del recurso humano. Entonces, ¿qué pasa con una economía extractiva de renta? Esa economía tiene un efecto de émbolo. Te saca los recursos que tú tienes al exterior. Nosotros tenemos una economía donde el salario promedio de los dominicanos, del 80% de los dominicanos, es 30,000 pesos. Entonces, te lo saca al exterior y no importa la calificación que tú tengas, no podrás tener mucha inserción en la economía, porque la concentración de renta no depende de una lógica de mercado, sino de una lógica de extracción de renta. Eso es bueno para discutirlo también en la Facultad de Economía. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, te lo saca al exterior, pero al mismo tiempo te lo saca la informalidad. Y al producir una concentración tan alta de rentas, con monopolios, oligopolios y colusiones, entonces te atrae la mano de obra más depreciada, la mano de obra con menos calificación. Y ese esquema es el que
se ha venido desarrollando, por eso el capitalismo de nosotros tiene muchas deformaciones. Y ese esquema es insostenible. Esta crisis, la que estamos viviendo y la que vamos a vivir, lo está demostrando, los números lo están demostrando. Ese esquema no funciona, es más complejo y no voy a abundar en eso. Pero lo quería decir porque en esa lógica perversa aparece entonces, y ahí le respondo su pregunta a la joven, aparece la lógica de la discriminación del dominicano en su propio país. Para poder lograr ese efecto de desplazamiento del dominicano, o digo de cualquier, porque eso que pasa aquí ha pasado en otras partes, se usan estereotipos negativos. Eso lo explica muy bien Roger Bastide en su obra clásica sobre el tema de discriminación y racismo, el prójimo y el extraño, lo pueden buscar. Se usa un estereotipo positivo con los haitianos trabajan muchísimo, pero al mismo tiempo un estereotipo negativo: los dominicanos no quieren trabajar, los dominicanos son unos vagos. Claro, el dominicano no quiere trabajar ni debe trabajar en las condiciones en que trabajan los haitianos. Entonces, porque está en su país, porque tiene más conciencia de sus derechos, por muchísimas razones. Entonces, reacciona así. Entonces, aquí se está dando, se habla mucho de la discriminación. A quien están discriminando en este país es a los propios dominicanos. En diferentes niveles. Eso no se da solamente con los haitianos, se da también con otros grupos que vienen a República Dominicana. Entonces, tercer aspecto, miren, quiero enfatizar esto. Hay un tema original de geopolítica, un estado fallido que es zona de desastre ecológico, zona de desastre sanitario, narcoestado. Pero no es ahora, eso lo sabe toda la comunidad internacional, hace 50 años, 60 años. Ahora, frente a la crisis, han optado porque, bueno, vamos a manejar la crisis con el Estado vecino. El Estado vecino no es fallido, es un Estado débil. Y por eso mismo ustedes ven que los haitianos dicen, no, pero es que sin nosotros República Dominicana desaparece. Y hay gente aquí que se cree que sin eso no vamos a tener producción, que no vamos a tener productividad. Óigame, lo que ha lastrado la modernización de la agricultura en República Dominicana es precisamente la sobreoferta de mano de obra extranjera en condiciones de ilegalidad, que muchas veces un esquema de capitalismo salvaje, hay hasta prácticas que se podrían considerar semi-esclavitud. Esa es la verdad. Entonces, ese Estado débil no puede cargar con los problemas del Estado vecino. Por eso estamos haciendo propuestas de otra dimensión, que se convoca una conferencia internacional para discutir con ese enfoque 1x7 plus que ustedes van a ver, que lo vamos a enriquecer con el tiempo. Vamos a tratar de que no terminemos en un conflicto insular, porque entonces vamos a tener dos estados fallidos, pero un conflicto enorme en el Caribe y en todo el continente. Y finalmente, yo quiero hacer una precisión a la joven que hizo la pregunta sobre la deuda de Francia. Sí, aquí, bien, miren. Yo hablé con André, con Regis Debray. Regis Debray, muchos lo conocen aquí, fue el enviado, no solamente fue el teórico de la guerrilla de Che Guevara, sino que después, con el tiempo, fue ministro del gobierno de François Mitterrand. Él fue enviado por Francia, aquí, y Haití, a preparar el informe de Bray, lo pueden buscar. Francia no reconoce que tiene esa deuda. Y vamos a poner
solamente aclarar uno de los mitos fundacionales de Haití. Es verdad que con la Revolución Francesa y aún antes había sublevaciones, porque el régimen de esclavitud que existía en Haití era un régimen en extremo, deshumanizante, brutal, hasta mortal. Eso es verdad. Pero iniciada la Revolución Francesa, es la Revolución Francesa que elimina la esclavitud en las colonias. Es la convención dominada por el Partido Jacobino que declara oficialmente eliminada la esclavitud. Y por eso todos los generales principales de la independencia de Haití son generales de la República Francesa. Usted va al Arco del Triunfo, usted ve allá arriba los grandes héroes de Francia, Toussaint Louverture. ¿Por qué? Porque ese general negro, liberado, cabezó ejércitos de soldados negros libres por la Revolución Francesa. ¿Cuándo vino la ruptura? Bueno, cuando los colonos convencieron a Napoleón de que había que restablecer la esclavitud en el Caribe, y Napoleón manda un gran ejército a descabezar los ejércitos y a restablecer la esclavitud en Haití, que era la colonia más productiva. Y eso es lo que produce la rebelión, pero ya no, lo que se están rebelando no son esclavos, son generales de la República Francesa con armas de Francia que estuvieron usándola para enfrentar los ataques de los ingleses, porque en ese momento toda esta zona era zona de guerra, reflejo de las guerras europeas. Entonces eso tenemos que entenderlo para ponerle tamaño a... O sea, tenemos que respetar la verdad. La otra cuestión tiene que ver con la deuda. La deuda real, se genera porque el presidente Boyer, aconsejado por un grupo de amigos de la revolución haitiana, de la nación haitiana, le proponen a Francia pagar la deuda. Ahora, ¿por qué Boyer hace eso? Por una sencilla razón. Digo, aparte de los intereses que había entre el liderazgo haitiano, esos franceses que propusieron ese gran negocio internacional. ¿Por qué lo hicieron? Por una razón. Estados Unidos declaró desde 1801 aislar la peste de la rebelión a la isla de Santo Domingo. Lo dijo Thomas Jefferson. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no quería que eso de soldados de la Revolución Francesa, negros liberados, ellos no querían que ese ejemplo se proyectara en Estados Unidos. Entonces aíslen ese proceso ahí a la isla de Santo Domingo. Pero cuando fueron a discutir 20 y pico de años después qué iba a pasar con la Revolución Sudamericana, encabezada por Bolívar y Santander, entonces la política americana fue aíslen el Caribe, tanto Cuba como República Dominicana como Puerto Rico. Había proyectos de que las islas del Caribe, el Núñez de Cáceres, la revolución de los rayos y los soles de Bolívar, la compilación de los rayos y los soles de Bolívar en Cuba y el intento de crear la República de Borinquen, ya en esa década. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, la condición que ponía, igual que Francia, igual que Inglaterra, era que dejaran el Caribe antillano fuera del proceso revolucionario. Por eso ustedes ven que Bolívar y Santander, cuando reciben la propuesta de Boyer de una alianza defensiva-ofensiva, le dicen, miren, no podemos hacerlo solo, lo vamos a hacer a discutir en el Congreso de Panamá. ¿Cuál fue el error de Boyer? Que le exigió
a la Gran Colombia que le pagara las armas, los barcos y los pertrechos que Petión le había dado a Bolívar. Y obviamente le pagaron con un crédito a un banco inglés, pero cuando vino el Congreso de Panamá, Haití quedó aislado. Ya ellos, al ver el proceso de rechazo, le dieron fuerza a la opción, porque venía eso desde que Boyer tomó el poder, con el discurso de hagan el reconocimiento que nosotros vamos a pagar la deuda. Obviamente lo que ellos decían era, bueno, aquí los colonos están pidiendo, porque esto era de Francia y perdieron las cabezas, muchos perdieron la cabeza y otros perdieron los territorios, los espacios que tenían. Entonces, esa es parte de la historia que no se quiere contar. Entonces, hay un tema, y lo digo finalmente, para que las cosas cambien en las relaciones insulares y a nivel continental, y especialmente con este tema. Yo se lo he dicho a líderes haitianos importantes, se lo dije incluso a Suzy Castor, la esposa de Gerald Pierre Charles, en un evento internacional. Le dije, miren, la soberanía de un Estado es algo también que se merece. Ustedes no pueden estar pretendiendo seguir actuando, y eso se lo dije en público, en un debate parlamentario. Ustedes no pueden seguir actuando como el que todo se le debe y el que no tiene nada que perder. Pero no, si yo lo digo, no tiene valor. ¿Quién se lo dijo primero? Hace muchos años, cuando los propios haitianos trataron de eliminarlo, el glorioso general Antonio Maceo y Grajales, que le escribió una carta histórica sobre el liderazgo haitiano, que miraran menos al color de la piel y más a la condición humana de las naciones y de las personas. Porque ese ha sido el factor mayor de aislamiento y de caída del Estado haitiano. Esas contradicciones internas de carácter étnico-racial, esa negación y ese victimismo permanente que no conduce a nada bueno. Ya, gracias.